Voy a cerrar la cámara para que no ponga problema en el rendimiento del internet. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos entonces a dar continuación con el tema del módulo de carbohidratos. Vamos a ver entonces la regulación de eh, la glucólisis. Estoy chequeando que funcione bien. Voy a empezar a compartir la pantalla. Por favor me dicen si están viendo la pantalla. Muy bien. Creo que todo está en orden. Cierro mi cámara. Bueno, como vimos entonces, como pudieron haber visto en los videos de las clases del profesor Burgos, recordemos que la glucólisis es uno de las vías fundamentales en el rendimiento energético y sobre todo en nuestro sistema o en los mamíferos, bueno, no solamente en los mamíferos, en muchos organismos, ya que la glucólisis es una de las encargadas de permitir la homeostasis calórica energética representada en glucosa. Recordemos que tenemos entonces algunos órganos dependientes de esta regulación. Bueno, vamos a mirar, aquí pueden ver ustedes, este es un resumen de la glucólisis. Este es un resumen de la glucólisis y recuerden que vieron también la gluconeogénesis. Recordemos que la glucólisis o la vía de Meldenhoff eh, hace que una hexosa, una glucosa de 6 carbonos, se convierta en 2 moléculas de piruvato. Este piruvato se convierte en acetilcoenzima A y va a las diferentes a los diferentes destinos, principalmente hacia el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Esta gráfica es de la bioquímica de Matthews y de esta manera entonces entramos en el metabolismo intermediario o metabolismo energético. En la glucólisis recordemos entonces que tenemos una fase de generación de ATP, de inversión de ATP y otras de generación. También recordemos que a partir de este punto, que ya se convierte en 2 triosas, entonces todo está por 2. Cuando analizamos entonces la gluconeogénesis es a partir entonces en dirección contraria y tenemos la mayoría de estas enzimas son enzimas que son bidireccionales, pero algunas de ellas solamente sirven para la glucólisis y necesitan una enzima alterna para la gluconeogénesis. También recordemos que algunos de estos metabolitos pueden irse hacia el metabolismo o rutas de otros carbohidratos, moléculas tan importantes como el glucógeno, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Recuerde que el glucógeno es la molécula que en la que guardamos o tenemos depósitos de glucosa, las reservas de glucosa. Bueno, en cuanto a la regulación de la glucosa, existen varios tópicos.
Y esos tópicos son los niveles o la concentración de ATP, adenosintrifosfato, la regeneración de NADH, nicotinamina adenindinucleótido, lo que se llama el efecto Pasteur, las enzimas alostéricas y la regulación hormonal. Cuando hablamos de ATP, bueno, quiero mencionar, esto es como principalmente las vías o se mencionan las vías como eh, más frecuentes, pero quiero mencionarles que incluso hay moléculas, incluso sensores a la misma glucosa, sensores aminoácidos como el glutamato, la glutamina, moléculas como señala acá el citrato. Es decir, algunas de estas enzimas son sensibles a estos metabolitos y entonces lo que hacen es que enlentecen o detienen la vía o la promueven. Por ejemplo, si hay un aumento de citrato, lo que está interpretando la vía en este punto, ¿cierto? Es que hay que detener porque hay suficiente energía. O el ATP, si tenemos mucho ATP, incluso se sabe hoy en día que ya también metabolitos intermediarios como el AMP, que es el adenosin monofosfato, incluso el AMP cíclico también son las enzimas reconocen estos metabolitos. Es decir, los 3 nucleótidos correspondientes a adenosin monofosfato, adenosin difosfato y adenosin trifosfato. Fíjense ustedes que aquí el adenosin difosfato es un estimulador de la vía, es decir, favorece la acción de la conversión de fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Bien, vamos a empezar. Bueno, entonces, igualmente, no solamente en el ATP, sino en coenzimas reductoras como el NADH, porque estas enzimas, y si nosotros miramos, aquí está la fructoquinasa, ¿cierto? Tenemos aquí algunas enzimas que también van a ser sensibles a esa regeneración de coenzimas reductoras tipo NADH. Recordemos que nosotros tenemos glucólisis aerobia y anaerobia. La aerobia es la que tenemos en todas las células, pero recordemos que en células como el eritrocito, entonces el piruvato, debido a que ya no tenemos organelas como las mitocondrias o quedan muy poquitas, entonces aquí la lactato deshidrogenasa convierte el piruvato en lactato. Entonces, aquí va a necesitar de ese NADH, ¿cierto? Para que la deshidrogenasa funcione. Ese NADH incluso se hace como una especie de vía porque en la deshidrogenasa que actúa en este lugar para hacer el fosfoglicerato, el 2,3 el 1,3 bifosfoglicerato, entonces va a necesitar de esa coenzima reductora. Entonces, como ya no tenemos todas estas otras reacciones que van a producir ese NADH, aquí mismo va alimentando las necesidades de coenzimas reductoras. Vamos a entrar con el efecto Pasteur, que es uno de los efectos más importantes, no más importante, perdón, es que nosotros los paisas estamos acostumbrados a decir, no es el más importante, sino que es uno de los mecanismos que impactan de manera importante la
la actividad de la glucólisis. Y justamente por lo que acabo de decirles, que es cuando la glucólisis es anaerobia. Entonces, y esto no solamente va a ser en nosotros, en la célula, en algunas células, como ya lo mencioné, los glóbulos rojos, o incluso, por ejemplo, a veces en ciertas situaciones de la fisiología del organismo. Entonces, como por ejemplo tenemos en momentos de hipoxia en un tejido, etcétera. Entonces, esa inhibición del glucógeno, perdón, del oxígeno, va a hacer que el oxígeno convierte esas células en células anaerobias. Entonces, por lo tanto, esos metabolitos glucolíticos, los intermediarios van a ser los que van a manejar la glucólisis. Recordemos que, como vieron en el video, la glucólisis en el resultado neto, es decir, desde glucosa hasta piruvato, o en condiciones anaerobia hasta lactato, va a producir 2 ATPs, porque realmente son 4, ¿cierto? Pero como recordemos que al inicio de la fase de inversión se gastan 2 ATP, entonces el resultado total son 2 ATP. Y en condiciones aerobias, como ese piruvato va a entrar y se va a acoplar a el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, entonces gasta entre 30 y 32 ATPs. Bueno, como ya lo vieron. Entonces, ¿qué va a suceder? El efecto Pasteur básicamente es esa inhibición, lo estamos hablando drásticamente, pues lógicamente que desde el punto de vista molecular y químico es mucho más bonito, pues mucho más detallado, pero aquí lo vamos a ver es más con una aplicación fisiológica, ¿cierto? Donde básicamente lo que va a suceder es que esa glucólisis se va a convertir, ¿cierto? Debido a que no vamos a tener oxígeno, se va a convertir de aerobia en anaerobia. Vamos a ver que ahorita cuando vemos el alosterismo de las enzimas va a estar un poquito articulado a eso, como ya veremos. Entonces, cuando nosotros vamos a ver las enzimas alostéricas, recordemos que el alosterismo es ese reconocimiento que hace la enzima de algunos componentes, metabolitos, sustancias que van a promover su actividad o van a inhibir su actividad. Tenemos entonces la fosfofructoquinasa, que es la que tenemos acá, ¿cierto? Es en ese paso, esa fosfofructoquinasa es la que hace el paso de colocarle a un fosfato más en la posición 1, entonces queda como 1, 6, fosfo, bi o di fosfofructosa. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los promotores? ¿Cuáles van a ser esos metabolitos? Y mire que aquí va a estar relacionado, voy a estar en las diapositivas adelantando y atrasando. Fíjense que aquí estábamos diciendo, recuerden que el ATP se va a producir, nosotros vamos a producir, en la vía misma se va a producir el ATP, pero el acople entre la glucosa, este combustible, carbohidrato, y el metabolito intermediario va a permitir que se produzca más energía en forma de ATP. Aquí lo vemos claramente, en condiciones anaerobia tenemos 2, mientras que si lo tenemos acoplado al metabolito intermediario vamos a tener entre 30 y 32 ATP, es decir, es mucho
en condiciones aerobias, energéticamente se va a producir más. Entonces, lo que va a modular esto va a ser entonces esos metabolitos. Entonces tenemos uno de ellos, es que lo va a activar, que va a fomentar hacia la producción de esa enzima, es entonces el AMP, el adenosín monofosfato, ¿cierto? Lo que nos va a ayudar es, nos va a activar la, la enzima, al igual que el ADP, adenosín difosfato, y la fructosa 1,6 bifosfato. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se aumentan las concentraciones de estos metabolitos, ¿cierto? AMP, ADP, ¿cierto? Y la fructosa 2,6 bifosfato, entonces vamos a tener como la fructosa 6 bifosfato, sí, perdón, la fructosa 2,6 bifosfato, entonces vamos a promover que esté muy activa esta enzima. Como resultado es un fomento de la glucólisis. Ahora, ¿por qué? Porque cuando se está diciendo ADP, ADP, AMP, 6 bifosfato, quiere decir que hay bajito combustible, hay poca energía, necesitamos moléculas que produzcan ese metabolito intermediario como es el piruvato, el acetilcoenzima A. Entonces, por esa razón, como no se están, por ejemplo, produciendo, y miren que ahí viene la interacción, ¿cierto? Porque eso es aquí para yo enseñarlo y mostrárselo, lo estamos viendo de una manera separada. Pero eso está ocurriendo en un instante al mismo tiempo todo. Entonces en ese momento hay baja concentración de ATP, ¿cierto? Y hay baja concentración de citrato, ¿cierto? Entonces necesitamos producir. Cuando entonces ya se produce suficiente, va entonces a haber bastante energía en forma de ATP y por supuesto, como se está activando el ciclo de Krebs, se producen sus metabolitos y esta enzima entonces es sensible al citrato y al ATP. Otras de las enzimas es la piruvato-quinasa. Bueno, ya me extendí un poquitito en la primera enzima, pero en la parte de alostérica enzimática que regula la glucólisis es en el mismo modo. Entonces no voy a entrar en detalles, sino que simplemente los voy a enunciar. Entonces vamos a tener en este caso que la piruvato-quinasa, que la tenemos acá, esa piruvato-quinasa. Entonces, los activadores igualmente fíjese que van a ser el AMP, el ADP y la fructosa 6 bifosfato, ¿cierto? Ellos van a ser sensibles a estos metabolitos para que se active la vía. Por el contrario, si vamos a tener ATP, si tenemos aumento de las concentraciones de la fructosa bifosfato y la piruvato-quinasa, entonces, y un metabolito intermediario importante como es el acetilcoenzima A, entonces como resultado vamos a ver que se va a detener la vía, se va a detener. Fíjense interesantemente con respecto al acetilcoenzima A, ustedes saben que, o saben no, si no lo vieron de pronto los que ya vieron endocrinología y metabolismo, pero más adelante lo vamos a ver en los lípidos. Los ácidos grasos cuando se catabolizan, cuando hay metabolismo de ácidos grasos, uno de sus productos va a ser el acetilcoenzima A. Entonces, lógicamente que ese ácido graso, por eso está indirectamente relacionado con detener los ácidos grasos, el metabolismo de ácidos grasos,
con como se produce acetilcoenzima A, entonces va a detener la piruvato quinasa. Bien. Vamos a pasar a otras dos. Aquí no, recordemos que en biología no se habla de importancia, pero fíjense que no lo hablamos en orden de la enzima, sino las enumeramos en orden al impacto que tiene en la vía y en los sistemas la enzima. Otra enzima alostérica fundamental es la hexoquinasa. La hexoquinasa, entonces recordemos que nosotros tenemos transportadores de glucosa, los GLUT, y entonces esa glucosa entonces inmediatamente llega a la célula, va a ser un momento, cuadro yo aquí las cositas. Bueno, esa glucosa va a ser fosforilada y esa fosforilación se hace a través de una hexoquinasa y queda convertida en glucosa 6-fosfato. En ese momento ya en ese transportador de glucosa no puede haber ese tráfico de glucosa 6 de la glucosa. Entonces es muy importante. Pues resulta que la glucosa, uno de los moduladores o que inhibe esa producción de hexoquinasa, ¿cierto? Porque recordemos que ese tráfico es bidireccional, es decir, tanto entra como sale glucosa, pero la hexoquinasa lo que está haciendo es permitir que entre, ¿cierto? Pero no que salga la glucosa. Entonces, cuando es fosforilada, que queda en glucosa 6-fosfato, entonces ya no va a poder salir la glucosa. Así que lo que va a detener esa producción de glucosa 6-fosfato de la hexoquinasa es la misma glucosa 6-fosfato. Porque o si no, imagínense si eso se quedara como lo hay en algunas patologías, que en una patología en la que está deficiente esa hexoquinasa, vamos a tener problemas con la homeostasis de la glucosa. Y en la cuarta no está relacionada directamente con es decir, no es sobre las enzimas de la glucólisis, sino que también va a actuar en la glucosa 6-fosfato. Este metabolito, no es enzima, sino que es el metabolito. Recuerden que es el producto de esa hexoquinasa. A partir de glucosa 6-fosfato, entonces se va a producir la glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato vamos a ver que es muy importante para la producción de glucógeno. Entonces vamos a tener una enzima que hace parte de la síntesis y catabolismo del glucógeno, pero que está relacionado con esta glucosa 6-fosfato. Es decir, la enzima, la glucógeno fosforilasa, va a ser sensible tanto a la glucosa 6-fosfato como a la glucosa 1-fosfato, porque mire que esta enzima es bidireccional. Entonces, por lo tanto, se convierte en un compuesto alostérico para la producción, sea de glucosa cuando tenemos gluconeogénesis, o sea de piruvato cuando requerimos pues energía glucólisis. Vamos a entrar a este que les gusta un poquito más a ustedes, que es la regulación hormonal. Si fuéramos a hablar de las hormonas, tendríamos que hacer una cátedra, porque nosotros en estos cursos, me imagino que ustedes lo ven en endocrinología, tendríamos que hacer toda una cátedra de endocrinología, porque realmente la regulación hormonal no solamente va a depender de la insulina y del glucagón, sino que va a
van a ser muchas las enzimas que van a influir, como por ejemplo el cortisol, como por ejemplo las hormonas tiroideas, hormonas sexuales, bueno, un sinnúmero de hormonas. Ahora, solo lo, casi que lo... bueno, y tenemos otras que vamos a ver que están dentro de la fisiología, eh, como por ejemplo la adrenalina, ¿cierto? Pero nosotros normalmente cuando hablamos de la glucólisis, ¿cierto? Y siempre ustedes van a ver en los libros de bioquímica, a quien más se hace mención en el metabolismo de los combustibles, de la insulina y el glucagón. Es decir, podríamos decir que es la joya de la corona en la glucólisis, ¿cierto? Porque la insulina es como el que ahorra. ¿Por qué? Porque es el que va a movilizar y almacenar los combustibles. En este caso estamos hablando de la glucosa, y el glucagón es el gastón, es el que va a permitir que a partir de esas moléculas de reserva o almacenamiento se pueda obtener energía o combustibles a disposición, en este caso glucosa. Es decir, lo que va a permitir que haya una concentración adecuada de glucosa, incluso a partir de otros metabolitos como los ácidos grasos y los aminoácidos. Entre las razones, pues esos son razones evolutivas realmente, evolutivas y genéticas, ¿cierto? Pero recordemos y enmarquémonos en la situación de nuestra fisiología, donde nosotros tenemos que tener, muchachos, esto lo preguntan en el examen, la homeostasis calórica representada en glucosa. Es decir, nosotros tenemos sensores muy específicos en todos los tejidos. ¿Por qué? Porque el cerebro depende de la glucosa. El cerebro no tiene la capacidad de que los ácidos grasos pasen la barrera hematoencefálica y sean fuente de combustible. Lo mismo que no todos los aminoácidos. Por eso es que los aminoácidos, tenemos algunos aminoácidos que se convierten en glucosa. Ya lo vieron con lo del ciclo de Cori en los videos. Pero además de esto, por eso tenemos cómo convertir entonces, o tener otras moléculas como los cuerpos cetónicos, que se hacen por ejemplo a partir de los ácidos grasos, para que puedan convertirse en los cuerpos cetónicos y pueden atravesar la barrera hematoencefálica, y de esa manera vamos a obtener glucosa. Tenemos, ya hemos mencionado, lo vamos a mencionar más adelantico igualmente, no solamente está el cerebro, sino los eritrocitos. Recuerden que los eritrocitos son fundamentales porque son los que van a transportar en la hemoglobina el oxígeno y el CO2, el oxígeno para oxigenar los tejidos, y toma el CO2 y lo botamos por la expiración. Bueno, el músculo esquelético también es bien importante porque recorde, por la actividad en sí mismo del músculo, que va a gastar pues mucha energía, ¿cierto? Bueno, entonces, la insulina, y recordemos que esto tiene un punto muy importante, porque esa insulina que nosotros la vamos a producir en las células beta del páncreas, entonces esa producción de insulina o esa producción de glucagón, esa relación insulina y glucagón va a ser sensible, esas hormonas son sensibles a la glucosa, incluso para la expresión génica de esas hormonas, ¿cierto? Entonces,
La hemostasis calórica, ¿cómo está representada? Está representada aproximadamente, este es el valor que ustedes eh, normalmente utilizan en su pues en la clínica, ¿cierto? Que es lo que les da el laboratorio. Aunque les digo, por ejemplo, en otros países utilizan este tipo de, es decir, 5 milimolar. Por eso le pongo las dos. Entonces, esa concentración está entre 80 y 100 miligramos por decilitro. Ojo, no se tiene que aprender eso. Eso ya es obsoleto, muchachos. ¿Por qué? Porque eso va a depender la técnica. Usted siempre tiene que mirar el valor de referencia, pero más o menos está entre 70 y 110. Por eso le digo, eso depende de la técnica con la que la detecten, ¿cierto? Bueno, eh, entonces eso está representado aproximadamente más o menos 5 milimolar de glucosa en sangre. Bueno, entonces, cuando nosotros aumentamos esa glucosa, ¿cierto? Sea por la ingesta o, bueno, normalmente por la ingesta, ¿cierto? Empezamos a activar los metabolismos para mantener esa homeostasis. Entonces, la insulina, la insulina, el organismo es muy bonito porque entonces, mira, estamos en el rango y no lo va a botar, ¿cierto? Sino que, ¿qué hace? Lo guarda en las moléculas en las que pueda eh, eh, ahorrar toda esa cantidad de glucosa que hay. Entonces, por eso la insulina también aumenta la síntesis de triglicéridos, la síntesis de, eh, de glucógeno y pues activa, por supuesto, la glucólisis. Bueno, un momento por acá. Cierro la ventana que hay como un ruido de fondo importante. Bien, entonces fíjese que ahí claramente la insulina, por eso la llamamos la ahorradora, ¿cierto? Porque entonces nosotros depositamos todos esos excesos de glucosa en la grasita, ¿cierto? Por eso tenemos los gorditos. Por eso, por ejemplo, en la enfermedad, en la diabetes muchas veces la tomamos como un problema de los carbohidratos, del azúcar. No, ojo con eso, muchachos. La diabetes es una enfermedad metabólica relacionada con los combustibles. Es decir, no solamente es un problema porque la insulina, y como lo vamos a ver más adelante, es decir, las enzimas, así como lo estamos viendo acá, eh, enzimas que pertenecen a la síntesis de triglicéridos, de glucagón, sí, de glucógeno, incluso del mismo glucagón, entonces van a estar implicados en, eh, en, en que se produzca la insulina, ¿cierto? Va a modular la expresión génica de esa insulina. Y por lo tanto, cuando esa insulina está afectada, por ejemplo en la tipo 1, entonces la glucosa no puede hacer su actividad de entrar a la célula, ¿cierto? Y por eso entonces vamos a tener una hiperglicemia. Una de las manifestaciones de este trastorno es la hiperglicemia, perdón, aumento de glucosa en sangre, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué se producen, por ejemplo, cuerpos cetónicos? Porque la glucosa está por fuera, pero no entra dentro de la célula. Bueno, tenemos entonces el glucagón, ¿cierto? Con el glucagón, entonces, a ver, aquí lo tenemos. El glucagón, desafortunadamente, pues nosotros no, aquí en Colombia
no sé alguien si está muy adelante en la clínica, pero hasta donde pues yo tengo conocimiento, aquí casi no utilizamos ese metabolito. Yo que trabajo pues en errores innatos del metabolismo, este es un marcador que es muy importante, un biomarcador. ¿Cree que biomarcador son aquellas moléculas, sustancias que se miden del organismo y que eh, nos están indicando pues algún evento celular fisiológico y por eso se llama biomarcador. Ese es un término que se está utilizando hoy en día. Entonces, aquí pues no hay como mucha, es decir, no se hacen curvas de glucagón, no se hace medición del glucagón, pero realmente sería muy importante y espero que ustedes empiecen a utilizar este metabolito. Por eso aquí no lo pongo, más o menos el rango aproximado es entre 50 y 100 picomolar de glucagón. Entonces, y no solamente se hace la medición del glucagón, sino que incluso se hacen curvas de glucagón. Mire, eso es muy importante, por ejemplo, para grupos de enfermedades como las glucogenosis, mitocondriopatías. Eso se vuelve en un biomarcador muy importante. Bueno, pero pues no estamos en eso y no vamos a hablar de eso. En todo caso, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esta es una hormona que va a estar implicada en, en la pues en controlar los niveles de glucosa, ¿cierto? O azúcar, como se dice popularmente, pero mire, eso lo van a manejar ustedes con sus pacientes, pero realmente no es correcto decir azúcar, ¿cierto? Porque el azúcar es sacarosa, que es glucosa con fructosa, ¿cierto? Realmente es glucosa, pero bueno. Entonces, este glucagón va a estar igualmente manteniendo esa homeostasis calórica, esos niveles de glucosa en sangre. Entonces, cuando se bajan los niveles de glucosa, ¿cierto? Inmediatamente en el páncreas también se va a producir el glucagón. Recordemos que, como les había mencionado, que no solamente están encargadas estas dos hormonas, sino que también incluso la adrenalina, epinefrina, cortisol, etcétera, van a estar implicados en eso. Pero incluso el glucagón, cierto, como les digo, hay esa relación de insulina-glucagón, cierto. Eh, bueno, entonces esto lo que va a hacer es que de los depósitos donde se están guardando, ¿cierto? Es decir, recordemos que los depósitos de glucógeno están en el hígado y en el músculo. Entonces, el glucagón es el que se va a encargar de sacar de de esos depósitos. Por eso va a estimular la degradación de o sea, la glucogenolísis o la degradación del glucógeno y va a promover la gluconeogénesis. Bueno, incluso les quiero mencionar que, por ejemplo, aquí, como les digo, no se utiliza, pero cuando ustedes tienen pacientes con hipoglicemia, con pancreatitis, se puede utilizar como marcador esa medición de glucagón, ¿cierto? Bien, sigamos adelante. Entonces, entonces ahí se cumple lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? La insulina es el ahorrador y el glucagón es el que gasta.
va a empezar a sacar eso, pues no solo del hígado, sino de todas partes donde hay el glucógeno. Lo que pasa es que la mayor, no, también tenemos en los riñones, etcétera, pero sobre todo lo vamos a tener a nivel del hígado y del músculo. Ay, chanfle, todo lo anterior que acabo de decir estaba acá. Bueno, entonces, eh, en conclusión, la insulina va a impulsar el almacenamiento de combustibles y el glucógeno la movilización de combustibles. Estas dos gráficas, se me olvidó mencionarles, son del libro de la bioquímica de Marx. Bueno, entonces vimos que, por ejemplo, cuando nosotros la estimulación hacia o promover la movilización de combustibles, ¿cierto? Va a depender, por ejemplo, del estado fisiológico. Y lógicamente eh, va a estar conectado, pues como todo, pero con la señalización neuronal, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenemos una proliferación celular, un crecimiento o el crecimiento en sí mismo, o cuando tenemos un estrés porque un accidente tembló y tenemos que salir corriendo, entonces rápidamente hay que hacer una movilización de combustibles, ¿cierto? Y entonces estas allí van a tener una implicación muy importante, la insulina, el glucagón y las hormonas, pues lo que se llaman las hormonas del estrés, como acabamos de ver, que son la epinefrina, el cortisol, la adrenalina, etcétera. Bueno, también este es como en un estado metabólico rápido, rápido no, sino de que necesitamos rápidamente resolver para poder hacer esa función que vamos a hacer. Ahora, el otro escenario es cuando comemos, ¿cierto? Cuando tenemos combustibles que vienen de la dieta, o sea, cuando acabamos de comer, representaban carbohidratos, grasas y proteínas, entonces vamos a estar full combustibles, entonces básicamente estas hormonas van a ser sensibles a esto, ¿cierto? Hay ese exceso de combustibles, bueno, o sí, exceso de combustibles, entonces le va a decir al glucagón, no, ahorita no necesitamos energía, es la insulina la que va a guardar, la que va a guardar. Por eso, por ejemplo, en la diabetes tipo 2, ¿cierto? Como se da generalmente en personas que tienen una dieta hipercalórica, ¿cierto? Representada sobre todo en combustibles como los carbohidratos y la grasa. Y entonces como resultado vamos a tener que hay un problema a partir de la producción de esa insulina. Bien, entonces esa insulina, aquí vemos drásticamente cómo entonces la insulina, este también es de la bioquímica de Mars, me gusta mucho esta figurita porque nos está mostrando cómo la insulina, ¿cierto? Va a promover, por ejemplo, vamos a empezar en cada uno de estos, ¿cierto? Recuerde que si tenemos glucosa, entonces la insulina va a ser un promotor, acuérdense que es ahorradora y va a ser un promotor o un estimulador positivo de la producción de glicógeno o glucógeno, que son sinónimos, es decir, ahorra. Igualmente hacia la producción de ácidos grasos que lógicamente en el catabolismo en la síntesis de ácidos grasos a partir de glucosa, y eso entonces va a estar con todo lo que tiene que ver con la producción, por ejemplo, de triglicéridos o triacilgliceroles. Recuerden que el tejido graso, las células grasas son una gota de grasa representada en triglicéridos. Eso pues que aquí lo estamos viendo simplemente, pero igualmente sería para el colesterol y los otros metabolitos, porque lógicamente van a estar implicadas las lipoproteínas. También
vamos a tener que esa disposición de insulina va a promover la producción de proteínas, ¿cierto? El estímulo de proteínas, porque es decir, no vamos a estar gastando aminoácidos como fuente que se van a convertir en glucosa como fuente de energía. Entonces esos aminoácidos, incluso la insulina, cuando tenemos aminoácidos y glucosa, entonces básicamente los aminoácidos van a promover la producción de proteína y la glucosa para que se produzcan los depósitos de glucagón en el órgano, en el tejido muscular, en el músculo esquelético. Bueno, ahora, los que son, como la insulina se convierte en inhibidora, ¿cierto? Entonces, va para la glucogenólisis. Glucogenólisis, es decir, que la insulina no va a permitir que baje que se produzca glucosa, que a partir de proteínas hagamos glucosa, ¿cierto? Que a partir de los triglicéridos hagamos, entonces va a detener la producción de ácidos grasos a partir de los triglicéridos. Y de esta manera entonces se da todo ese balance. Principalmente lo tenemos en estos tres, pero lógicamente que se da en todas las células. Vamos a ver el glucagón. Fíjate que el glucagón entonces casi que va a ser lo contrario de esta figurita. También esta figura es de la bioquímica de Marx. Entonces tenemos que el glucagón es el ahorrador, el gastón, ¿cierto? Lo que nos va a promover es sacar ese glucógeno de los depósitos. Entonces, lógicamente va a promover no la glucogenosíntesis. Aquí vemos, ya les puedo hablar porque vieron la interpretación de la pasada. El glucagón va a inhibir la glucogenosíntesis y va a promover la glucogenólisis, porque necesitamos glucosa. Entonces, glucogenólisis a partir de esos depósitos de glucógeno. También tenemos lo mismo, igual va a parar la producción de que el glucógeno se convierta en ácidos grasos y va a promover que como tenemos bajita energía, ahí se aumenta el glucagón, entonces a partir de aminoácidos vamos a poder, o sea, por ejemplo, el ciclo de Corry o el ciclo glucosa-alanina, ¿cierto? Lo va a promover para que tengamos esa homeostasis de glucosa. En cuanto a los triglicéridos, igualmente el glucagón va a hacer que se produzcan esos triglicéridos en ácidos grasos. En el músculo esqueleto sí lo hay, pero solamente se puede ver sobre todo en ciertas patologías relacionadas con el metabolismo de carbohidratos. Son errores innatos del metabolismo. Bueno, entonces ya vimos aquí la homeostasis, ya hemos hablado suficientemente que necesitamos tener una homeostasis calórica. Esa homeostasis calórica está representada en aproximadamente unos 190 gramos de glucosa. Fíjese que el 60%, entre el 60 y 70, el 60% lo va a gastar el cerebro y el tejido nervioso. Y el resto, es decir, que de 100 miligramos, 60 gramos van a ser para el cerebro. Y el resto van a ser para los otros tejidos. Entonces, ¿y cómo se va a ver representado cuando hay no hay esa homeostasis calórica? Si es cuando tenemos menos de 60 miligramos por decilitro, ¿cierto? Vamos a tener entonces una hipoglicemia. Ojo pues muchachos que esto es supremamente importante. Nosotros evolutivamente, creo que los dijo el profesor Burgos ahí en clase, nosotros evolutivamente estamos preparados para
para la hiperglicemia, perdón. Estamos preparados para la hiperglicemia, pero no estamos evolutivamente preparados para la hipoglicemia. Así, muchachos, que cuando ustedes tengan un paciente con hipoglicemia, córranle. Sobre todo si es niño, sobre todo si es neonato. ¿Por qué? Porque recuerden que los niños no tienen regulación térmica, entonces fácilmente un niño con hipoglicemia se puede morir, fácilmente puede producir cuerpos cetónicos, hacen unas acidosis y eso los puede llevar a un deterioro importante neurológico, incluso en la muerte. Entonces, por eso hay que mantenerlo. Como les decía yo, más o menos los rangos, dependiendo del laboratorio, es entre 70 y 110, ¿cierto? Pero podemos decir que por debajo de 60 miligramos, eso sí es un valor casi que es estándar, tenemos un estado de hipoglicemia cuando hay menos de 60 miligramos por decilitro. Ay, esta figura me encanta. Miren, miremos qué vamos a tener, cómo representamos esto. Entonces, primero voy a mirar lo que dicen acá y luego lo vamos a relacionar con estas gráficas. Entonces, cuando aumentamos la concentración de glucosa es para que ustedes en la medida que vaya hablando vayan entendiendo. Eso quiere decir, cuando lo tenemos entre estos corchetes, es concentración. Cuando se aumenta la concentración de glucosa, se aumenta la concentración de insulina. O sea, se estimula la producción de insulina y por lo tanto se disminuye la de glucagón. Esto se va a dar más o menos entre 30 y 45 minutos después de que se consumen carbohidratos. Eso es muy importante, por ejemplo, para las interpretaciones de las curvas de glicemia, que ya habíamos hablado antes. Ahora, aquí tampoco se hace mucho, con excepción de los endocrinólogos, pero normalmente en la práctica clínica de medicina general, eso en Colombia, porque por ejemplo en España y en otros países y Alemania sí se hace. Entonces, es decir, que también se mide la insulina, ¿cierto? La concentración de insulina y la concentración de glucagón. Aquí está lo de la curva, ¿cierto? Entonces, fíjense y verá que después de que más o menos de 30 a 45 minutos, por eso en las curvas de glicemia se hace antes, a la media hora, a la hora y media, a las 2 horas, a las 2 horas y media. Más o menos a los 120 minutos, o sea, 2 horas después, ¿cierto? De que usted ha comido un carbohidrato, se disminuye la glucosa, ¿cierto? Se disminuye la concentración de insulina y aumenta la de glucagón. Recuerden que el ayuno temprano lo tenemos aproximadamente a partir de las 2 horas y media. Es decir, a las 2 horas empezamos a gastar las reservas que tenemos en el hígado de glucosa. Vamos a ver la gráfica. Entonces, mire, esto es en miligramos por decilitro, ¿cierto? Decimos que más o menos la homeostasis está en este rango, ¿cierto? Entonces, usted está normalmente, ¿cierto? Por ejemplo, si en estos momentos no lo midieran, estaría, ¿cierto? Más o menos por acá. Entonces, ¿qué sucede? Que usted ahorita va y come. Cuando come, vamos a mirarlo representado en carbohidratos, ¿no? Cuando entonces usted come, ¿qué va a suceder? Se aumenta, hay un pico de glucosa, se sube la glucosa. Entonces, si vamos a mirar qué está sucediendo con la glucosa, fíjese que igualmente la insulina casi paralelamente se va a subir la insulina, que se da en microunidades por mililitro. Por eso decimos, cuando se aumenta la concentración de glucosa, se aumenta la concentración de insulina. Ojo, porque voy a poner esa gráfica en el examen. Cuando se disminuye la glucosa, entonces en ese mismo instante, en la medida en que vamos comiendo,
se va subiendo la glucosa, entonces el glucagón va bajando, porque si el glucagón siguiera subiendo, entonces ¿qué sucedería? Se iría más arriba esa glucosa, ¿cierto? No, eso no sería compatible. Pero no, al contrario, se va disminuyendo. Fíjense que más o menos a los 60 minutos, aquí tenemos el minuto cero, ¿cierto? Más o menos en el minuto cero, comemos, se aumenta la insulina, la glucosa, se aumenta la insulina y se disminuye el glucagón. A los 60 minutos, más o menos, a los 60 minutos, ya empieza a bajar la concentración de glucosa a la hora. Y por lo tanto, la insulina. Pero todavía tenemos glucosa. Mire que tenemos buena glucosa. ¿Qué sucede? Más o menos a los 120 minutos empieza a bajar, vea. Por eso decimos que este es el ayuno temprano. Entonces la insulina también. Por eso es cuando la gente come en exceso y en exceso de carbohidratos, por eso se da una resistencia a la insulina. Pues uno de los factores, porque imagínense, tenemos aquí glucosa y seguimos cómale, que cómale, que cómale. Entonces la insulina se aumenta y se aumenta la producción de insulina porque la insulina es sensible a la glucosa. Muy bien. Pero fíjese que más o menos a los 120 minutos, mire que aquí lo tenemos bajito, pero más o menos a los 120 minutos, o sea, a las 2 horas, a las 3 horas, que ya estamos en un ayuno franco, es decir, lo que nos va a pasar ahorita por la noche, sube el glucagón. Más o menos a los 240 minutos ya empieza la cúspide porque necesita mantener la homeostasis metabólica. Bueno, esa homeostasis metabólica también va a depender de condiciones hormonales, ¿cierto? Es decir, cuando baja, esta gráfica también es del libro de la bioquímica de Marx. Cuando baja la glucosa, ¿cierto? Bajan los niveles de glucosa, inmediatamente el hipotálamo, que es uno de los centros reguladores de hormonas, entonces va a decir, uy, organismo, hay bajita azúcar, ¿qué hacemos? Necesitamos emergencias, empiezan a, a, a disparar todos los mecanismos para que se pueda mantener esa homeostasis, para que no se colapse. Entonces vamos a tener una hormona que es muy importante, que la vamos a producir en la glándula pituitaria, ¿cierto? Que es la adrenocorticotrópica, la hormona esta es de la sigla en inglés, hormona adrenocorticotrópica, ACTH, ese es en inglés. Entonces esa hormona ACTH, adrenocorticotrópica, lo que nos va a decir que se produce aquí en la pituitaria, en esta amigdalita por acá, lo que nos va a decir es que se produzca cortisol y que se produzca epinefrina. ¿Por qué? Porque se va a activar en la médula, en las glándulas suprarrenales, ¿cierto? Va a activar a las glándulas suprarrenales, que son cuando vemos los riñones que se pintan como unas cositas encima de los riñones, esas son las glándulas suprarrenales. Y entonces esa ACT, hormona adrenocorticotrópica, le va a dar la orden para que produzca entonces el cortisol. Entonces, en el córtex de la glándula adrenal, de las glándulas suprarrenales, se va a producir el cortisol. Y en la médula de esas glándulas suprarrenales
se va a producir la epinefrina. Recuerda que estas moléculas se llaman las moléculas del estrés. Bueno, hay una cosa muy importante, desafortunadamente no tenemos tiempo para hablar, pero es deliciosa, que son lo que se llama el eje hipotálamo. Eso lo creo que lo ven en fisiología, no sé dónde lo verán, pero eso es muy importante y aunque ustedes no lo crean, está relacionado con el metabolismo, ¿cierto? Bien, esas hormonas son hormonas esteroideas, ¿cierto? Son hormonas, incluso aquí no lo vamos a hablar, pero están relacionadas con secreción de esteroides, con el crecimiento, incluso esto para el crecimiento de las glándulas suprarrenales está implicada esta hormona. Bueno, hay un sinnúmero de cosas muy interesantes que habría para hablar de ellas. Bueno, bueno, también vamos a tener entonces, entonces, para que si se perdieron, cuando se baja esos niveles de glucosa, el hipotálamo, ese centro es sensible y le va a ordenar entonces a la pituitaria, ¿cierto? Que produzca la ACTH y esta le dice que produzca el cortisol y la epinefrina. Por eso cuando se llama hormona del estrés, porque cuando tenemos que saltar, cuando tenemos un susto, cuando tenemos un estrés, cuando tenemos fiebre o cuando hay una hipoglicemia severa, ¿cierto? O por ejemplo en un procedimiento, en un trauma, ¿cierto? Se va a producir ese cortisol, esa epinefrina. Listo. También vamos a tener en esa estimulación del hipotálamo, ¿cierto? Se van a estimular a nivel de las neuronas la norepinefrina. Y ahí es muy importante, vamos a ver cuando veamos el metabolismo de aminoácidos, vamos a ver muy interesantemente lo que sucede a nivel, por ejemplo, del SAM, que es el S-adenosilmetionina, porque esta es la conversión de norepinefrina en epinefrina y la producción de adrenalina. Pero eso luego lo vemos. Pero además miren que aquí hay una cosa muy importante y es que también va a ser sensible o le va a dar información para que estas hormonas, para que a nivel del páncreas se produzca entonces el glucagón. Entonces, ya vimos que la insulina, que más o menos no se tienen que aprender esos valores, pero ojo que esto es muy importante. Por un lado, se va a promover el almacenamiento de combustible, acordemos que es el ahorrador, principalmente en el hígado y en el músculo, pero también hay en los otros tejidos, ¿cierto? Es ahorrar. Y va a promover la proliferación celular. Entonces, ¿qué rutas va a haber en conclusión de todo esto que acabamos de ver? ¿Qué rutas se van a ver afectadas? Pues el almacenamiento de glucosa, es decir, producción de glucógeno, de que la molécula de depósito de glucosa es el glucógeno. Va a promover la producción de triglicéridos, el almacenamiento de triglicéridos, que es la forma como se van a guardar los ácidos grasos y las grasas, ¿cierto? Incluso cuando tenemos, como es nuestra dieta, que es rica en carbohidratos, entonces vamos a promover la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de triglicéridos, que es la molécula de almacenamiento. Y igualmente va a estimular la captación de aminoácidos y de síntesis de proteínas. Con el glucagón, que es el gastón, más o menos es entre 20 a 100 picogramos por mililitro, vamos a movilizar los combustibles, ¿cierto? Y básicamente recordemos que está implicado también en esa
eh, homeostasis de glucosa, pero aquí es cuando tenemos bajito el glucógeno. Entonces lo que va a hacer es sacar del... Es como si el glucógeno fuera un banco. Entonces perdón. Sí, el glucógeno. Entonces el glucagón es como la tarjeta de crédito no, sino ¿cómo es que se llama? Con la que uno saca la plata. Va a sacar la plata directamente. Y eso pues se da cuando se baja esa concentración, es decir, cuando hay un ayuno, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿cuáles son las rutas que van a afectar el glucagón? Pues la gluconeogénesis y la glucogenólisis, ¿cierto? Porque como necesitamos mantener esa homeostasis calórica, entonces no vamos a hacerla de glucólisis a piruvato, sino al contrario, a partir de piruvato vamos a producir glucosa y el glucógeno que está guardado allá lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar, entonces por eso hace glucogenólisis. Y en cuanto a los ácidos grasos, ¿cierto? Esos ácidos grasos se van a obtener a partir de los triglicéridos. Entonces es la lipólisis. Bueno, ya vimos entonces la epinefrina. Igualmente vemos que están dentro de las hormonas del estrés. Ya vimos las formas, ya las mencioné, ¿cierto? Entonces ahí, porque ahí necesitamos, es como son crisis, eventos agudos, fuertes, vigorosos, entonces lo que necesitamos es pues que esa hormona estimule la producción de glucógeno, de glucosa. Entonces eso se hace a partir sobre todo de glucógeno y de ácidos grasos. Entonces, pero como ese glucógeno rápidamente se va a gastar, ¿cierto? Si nosotros seguimos, por ejemplo, en un ayuno, entonces va a ser a partir de ácidos grasos. El cortisol, muy importante. Cuando uno a veces le da como ese sueñito, como que a veces está en alerta, es porque disminuyen aumentan o disminuyen esos niveles de cortisol. Muy importante es que esto va a depender mucho del estado, eh, pues de la disposición de combustibles que se tenga, ¿cierto? Bueno, entonces, ese cortisol, las rutas que va a afectar, entonces son la movilización de proteínas a nivel muscular, ¿cierto? La gluconeogénesis y la liberación de ácidos grasos. Aquí por último les tengo este dibujito que es, si bien no lo vamos a ver no se lo tienen que aprender, pero es muy importante recordar como toda la cascada que se da a nivel de qué sucede cuando liberamos adrenalina. Fíjense que y que es más o menos, pues la parte molecular es muy bonita. Porque cuando aquí tenemos este receptor de adrenalina, el receptor, cuando se liberan adrenalina, entonces aquí se hacen unos cambios de estas proteínas, que es lo que se llama la proteína G y la adenilato ciclasa, ¿cierto? Y entonces vamos a tener entonces la producción de AMP cíclico. Ese AMP cíclico entonces pues va a desencadenar una cascada de reacciones, ¿cierto? Esas cascadas de reacciones entonces va a promover, como lo vemos en esta gráfica, hacia la producción de glucógeno. Lo vamos a ver en la próxima clase, que es la de la glucogenosíntesis y la glucogenólisis. Y recuerden lo que habíamos visto con la glucosa 1-fosfato. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto el tema de regulación de la glucólisis. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de presentar la pantalla. Pregunta, por aquí veo... ¡Ay! ¡Qué pena, señor Moro! Usted levantó la mano y yo no escuché. ¿Por qué no me habló? Sí, cuénteme. Usted tenía como una dudita. Adelante.
Hola, por aquí Hola, es. profe, qué pena. Se me levantó la mano sin querer. Estaba cambiando de dispositivo, disculpe. Bueno, bienvenidos, señor Rúa y señor Lozano y Lady Marcela. Bueno, vamos a hacer un break de 10 minuticos y entonces, Profe, pero antes del break sí lo aprovecho con algo que estaba pensando ahorita. sí. Estos ciclos de regulación insulina-glucagón son así de estrictos por evolución, o sea, cuando naturalmente nosotros vivíamos eh, en el entorno salvaje, sabiendo que habían épocas en las que había mucha ausencia de comida, muchos periodos de abstinencia, estos ciclos, pues, o se sabe si estos ciclos funcionaban como en el mismo ritmo. Eh, no sé, pero pues no sé, o sea, no, cuando digo no sé es que no he leído como los artículos que hayan hecho el estudio propiamente, ¿cierto? Pero lo que sí le puedo decir es que muy seguramente, realmente, muy seguramente, cuando incluso éramos ni siquiera Homo sapiens como lo somos, sino ya organismos pues complejos, o sea, primates y eso, que esto ya estaba así, ¿cierto? Es decir, de hecho, ahí, dependiendo el organismo, le voy a poner dos ejemplos que son muy importantes, que se utilizan mucho en los libros. Uno, los osos o los animales que hibernan. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacen? En la época de abundancia, o sea, cuando están en el verano, ¿cierto? Cuando están en, pues dependiendo del país, ¿cierto? O sea, o cuando hay las subiendas, por ejemplo, de salmón y eso, ¿cierto? Entonces, los osos lo que hacen es que comen y comen y comen y entonces por eso son así pochos como yo, gorditos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que están haciendo? Están aumentando los triglicéridos. Porque cuando llega el momento de hibernación, ¿qué es lo que hace? Que enlentece en lo máximo el metabolismo, pues porque ni siquiera se están moviendo. Y muchos de ellos están en procesos de gestación, imagínense. Entonces, lo que se hace es que ellos viven de ese tejido graso. Lo mismo sucede en las ballenas, pero ahí hay una cosita que tengo que detallarle con las ballenas. Entonces ellos empiezan y utilizan, y esa cantidad de grasas, esa cantidad de grasa que había en la, en la, en el tejido adiposo, ¿cierto? Es consumido y mantiene. Y seguidamente empieza a utilizar los aminoácidos, ¿cierto? La masa muscular. Lo que pasa es que ellos ya lo tienen muy regularizado. Incluso, eh, eh, ellos mismos reutilizan la urea que producen, ¿cierto? Bueno, eh, no sé si le quedó claro. Bueno, ahora, el punto, por ejemplo, en las ballenas o los peces muy grandes tienen una cantidad de tejido graso muy importante. Pero ahí, pues básicamente en los estudios científicos que se han hecho, ahí, por ejemplo, esa grasa cumple un papel muy importante para el medio acuático en el que vive. Pero además, como el gran tamaño que tiene, ellos tienen también periodos de ayuno muy importante, porque ellos no siempre tienen todos esos cardúmenes y toda esa cantidad de peces. Entonces, a partir de ese tejido graso es que mantienen. Aunque en los peces es una pues el tejido adiposo tiene un proceso de se me olvidó la palabra, pues cuando para uno mantenerlo térmico, de aislante, de aislante térmico. Listo. Entonces, pero yo realmente no he leído artículos que hayan evaluado eso como tal. Eh, Sin embargo, si uno ve los artículos que hay a nivel, por ejemplo, de las bacterias, incluso en las bacterias mismas que son procariotes, eh, lo que se hace pues en estudios en cultivos,
Uno ahí puede ver muy claramente ese tipo de vida y cómo funciona. No sé si le quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. Eh, a ver, yo apunté aquí, espérate que apunté una cosita mientras me preguntabas espérate, que les tenía que decir que no estoy segura si se los dije. Ay, ¿dónde lo escribí? Ay. Bueno, no váyanse, yo lo busco aquí. Y nos vemos entonces en 10 minuticos, listo. A las 7:20, ¿vale? Hola. Listo, profe. Bueno, voy a parar la grabación.